¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al grupo educativo Tayán. En esta oportunidad vamos a realizar un video tutorial con respecto al armado del cárter con sus respectivos elementos. Tenemos todas las piezas o elementos o partes que conforman los dos semicárter, ¿no? Las dos tapas que son el cárter. Entonces vamos a realizar el video del ensamble y el proceso que se le debe dar. Ahora vamos a realizar el proceso de ensamble del cárter, pero antes debemos realizar algunas formas donde tenemos que tener en cuenta antes de juntar las dos tapas, y debemos tener limpio estas partes, previamente limpio con desengrasante o algún solvente. Tener en cuenta donde se aloja el empaque, que debe estar en buen estado, ¿no? Se han hecho videos donde mostramos cómo se retira un empaque. Si tenemos acá algunos excedentes del empaque, podemos retirarlo sin usar ninguna herramienta que sea cortopunzante. Hay que tener mucho cuidado, podemos retirarlo con mucho cuidado sin dañar la base. Igualmente el lado de acá. Ahora vamos a usar aire comprimido de la compresora, porque después de haber lavado estas piezas, debemos tener en cuenta los puntos o conductos, orificios que tienen, y debemos asegurarnos que se encuentren, que no se vayan a estar obstruyendo, tienen que permanecer abiertos. Entonces lo podemos hacer con aire comprimido de compresora. Entonces vamos primeramente la tapa de acá, que es el lado donde va la bomba, es el semicárter, el lado donde se aloja la bomba de aceite. Y acá tenemos conductos en la cual nosotros debemos asegurarnos que se encuentren abiertos. Aquí en el rodaje que se encuentra en esta zona, que es un rodaje de canastilla, vamos a introducir aire con mucho cuidado. Como vemos, ahí tenemos un conducto que se va hacia estos transfers que están aquí. Entonces la forma de asegurarnos que se está destapando ese conducto es colocando la mano aquí y inyectamos aire, y lógicamente nosotros vamos a sentir que el aire está pasando para esta etapa. Muy bien, debemos también poner aire comprimido donde se alojan los pernos que aseguran las tapas, donde están los hilos que se alojan los pernos. Hay que también poner aire para retirar cualquier excedente que encontremos en esa zona. Muy bien. Ahora tenemos acá otro conducto que es de vital importancia, que es el conducto que se va hacia la bomba de aceite y también hacia el filtro de aceite. Por acá podemos introducir aire, volteamos la tapa y nos vamos para el lado de la bomba de aceite. Tenemos dos orificios que son de los pernos, que se alojan los pernos, y tenemos dos orificios que son conductos para el aceite. Debemos asegurarnos que este transfer que se encuentra acá no vaya a estar obstruido. Para eso vamos a aplicar aire en este orificio que se encuentra del lado derecho, ¿no? Nos guiamos que se encuentra enfrentado en el inicio del transfer. Entonces colocamos la mano aquí y como podemos ahí observar, nosotros podemos asegurarnos de que el conducto se encuentra totalmente abierto. Ahora nos vamos para el otro conducto que está al costado. También ponemos aire, y para asegurarnos de que estamos aplicando aire, vamos a poner la mano de este lado, que es la salida, o el dedo, y podemos sentir que
¿no? Que efectivamente el aire está saliendo por ahí. Muy bien. Igualmente, donde se alojan los pernos vamos a poner aire. El transfer que se encuentra aquí también tenemos que aplicarle aire. Y hay que tener en cuenta un detalle que tenemos aquí. Vamos a tener en cuenta acá, a ver, quiero que logren ver en esta parte, ahí tenemos un orificio que está a la mitad del transfer, tenemos un orificio, hay que también asegurarnos de destaparlo y su salida viene a ser de este lado. Miren, tienen que observar bien, acá tenemos una salida. Es un orificio demasiado pequeño, donde está mi dedo, es un orificio demasiado pequeño y no debemos ignorarlo, debemos aplicar aire y asegurarnos de que el aire salga para este lado. Ese conducto, ¿no?, lubrica en forma de chispoteo hacia los rodajes del cigüeñal. Entonces aplicamos aire por aquí, de este lado. Vamos a aplicar aire en este orificio que he señalado. Y vamos a asegurarnos que del lado de acá ponemos el dedo y efectivamente ya lo tenemos destapado ese orificio. Muy bien, ahora sí completamos aplicando aire comprimido a la base de los rodajes y otros elementos que se encuentran. Muy bien, ahora hemos culminado con esta parte, con esta tapa del cárter. Ahora tenemos, ¿no?, la otra parte que se encuentra acá. Vamos a hacer el mismo procedimiento teniendo en cuenta dónde se debe aplicar el aire. Acá tenemos, aquí se aloja un rodaje, un rodamiento, tenemos un orificio, vamos a aplicar aire ahí, ponemos la mano en esta zona y aplicamos el aire y podemos notar que efectivamente se encuentra libre de cualquier residuo ese conducto. Muy bien, ahora tenemos acá, este es el conducto que viene de la bomba de aceite y que sale hacia el lado de la canasta, que es el filtro de aceite. También vamos a aplicar aire. Acá donde se aloja el eje del crán, también. Donde se alojan los pernos también vamos a aplicar. Volteamos, es lo mismo. Muy bien, de esa forma hemos realizado la limpieza con aire comprimido para asegurarnos de retirar todas las partículas sólidas que pueden estar ahí dentro de estas piezas. Muy bien, hemos culminado el tema de la limpieza. Ahora vamos a pasar a comprobar el estado de los espárragos, que es muy importante. Tenemos 4 espárragos. Antes de ensamblar un motor debemos asegurarnos del estado en que se encuentran para no tener que desarmar después cuando notemos que los espárragos se hayan robado. Entonces, una de las formas de asegurarnos de que se encuentran en buen estado es retirándolo. Podemos retirar los espárragos
Hay que tener en cuenta que para retirar los espárragos debemos hacer acá, debemos poner una tuerca con una contratuerca para poder usar una llave y retirarlos. Entonces, por ejemplo, retiramos el espárrago, tenemos que observar el estado en que se encuentra el hilo de espárrago, también el hilo donde se aloja en la parte del cárter. Debemos observar que se encuentre en buen estado, que no tenga limallas, que no tenga excedentes ahí, ¿no? Entonces después podemos colocarlo para hacer una prueba de presión para asegurarnos que efectivamente no se encuentran robados los espárragos. Para esa prueba vamos a utilizar el torquímetro, le vamos a dar aproximadamente 1,5 kg de torque para comprobar que efectivamente se encuentran en un estado fijo estos espárragos. Esta es la primera forma de comprobar, puede ser una de las formas que podemos utilizar para asegurarnos que los espárragos se encuentran en buen estado. Entonces tenemos acá el torquímetro, he puesto unas tuercas de número 12 y voy a colocarle 1,5 kg de torque y voy a hacer la prueba correspondiente para asegurarme que en realidad el espárrago aprieta y no se haya robado. Entonces con esta prueba, ahí vemos, con esa prueba nos estamos dando cuenta que efectivamente el espárrago está sentando en su base y no tiene ningún problema. Entonces con los otros espárragos podemos hacer la misma operación, pero ya no lo vamos a retirar, simplemente vamos a colocar las dos tuercas, una tuerca y una contratuerca, y vamos a colocarle 1,5 kg de torque para comprobar de que se encuentren en buen estado. Muy bien, eso lo realizamos con los 4 espárragos antes de seguir con el proceso. Muy bien, ahora llega la etapa donde tenemos que instalar los rodamientos. Cabe recordar que los rodamientos, cuando se hace un desensamble de motor, hay que cambiarlos. También una de las recomendaciones es que los rodamientos deben ser completamente nuevos por evitar o por asegurar el trabajo. Otra de las recomendaciones es que los rodamientos, si es que quieren volver a reutilizarlos, acá no podemos usar aire comprimido porque podemos malograr las pistas o las esferas de los rodajes. Simplemente la limpieza va a ser de una manera diferente, usando trapos húmedos y algún solvente que lo pueda limpiar. Bueno, ahora vamos a hacer el proceso donde vamos a tener que instalar todos los rodamientos de las dos tapas del cárter. Entonces empezamos con la deca. Tenemos un rodamiento y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a utilizar la pistola de calor, donde tenemos que calentar toda la periferia donde se aloja el rodamiento, y de una manera más fácil y sin utilizar algún elemento de golpe tienen que entrar los rodajes en su lugar. Entonces vamos a realizar la prueba. Vamos a calentar. Vamos a grabar la pistola de calor en su máxima temperatura. En este caso tenemos que instalar este rodaje. Vamos a calentar aproximadamente 10 minutos o hasta asegurarnos que se encuentra en una temperatura ideal donde llega a la etapa de dilatación para poder colocar los rodamientos. Hay que tener en cuenta que debemos lubricar los rodamientos antes de instalarlos de los dos lados.
podemos lubricar las bases donde se van a alojar. Muy bien, después de hacer el procedimiento, donde vamos a tener que calentar esa parte para colocar fácilmente el rodamiento. Muy bien, vamos a calentar bien esa parte para poder colocar el rodaje. Muy bien, vamos a colocar con mucho cuidado, no vamos a ayudar de algo que no sea, digamos, metal. Muy bien, entonces ahí nos podemos dar cuenta que sin mucho esfuerzo los rodajes pueden entrar. Una de las recomendaciones es que el rodaje debe estar completamente frío con la base dilatada, y ingresan sin utilizar algún elemento de golpe. Muy bien, así de esa forma vamos a colocar todos los rodamientos que corresponden a las tapas del cárter. Ya hemos colocado los rodamientos, vamos a volver a lubricar. Todos los rodamientos hacemos el mismo procedimiento. Igualmente con la otra tapa volvemos a lubricar, y ahora vamos a pasar a colocar todos los elementos para empezar a ensamblar. Vamos a empezar, hay que tener en cuenta, miren la tapa con que se va a empezar. Acá tenemos la bomba de aceite, la tapa en esa posición. Debemos tener un banco de trabajo que quede de esa forma, y vamos a empezar colocando el eje del crán o de la pata de arranque. Muy bien, ahora tengo acá en la mesa de trabajo el eje del crán, la pata de arranque. Voy a hacer una pequeña explicación también de su funcionamiento y cómo se colocan sus elementos para pasar a colocarlo en la tapa del semi cárter, ¿no? Tenemos aquí el eje, tenemos un engranaje que es un engrane loco, porque gira en su mismo sitio, y tenemos el otro engrane que se encuentra en la parte de arriba, que es la que engrocha al momento que nosotros giramos el eje. Entonces voy a hacer acá una pequeña demostración. Como ven ahí, el engrane se retira, sale de ahí y vuelve a engrocharse con el piñón loco. Cuando giramos la pata, hace este sistema, este procedimiento para poder funcionar. Entonces de esa forma también nosotros podemos determinar el funcionamiento y el estado en que se encuentra. Podemos decir que se encuentra en buen estado el sistema, y podemos usar el mismo eje, teniendo en cuenta que acá en la salida, donde se engrocha o se coloca la pata de arranque, tiene que estar en buen estado. Ahora vamos a pasar a colocar los elementos. Tenemos el resorte. El resorte debe permanecer en buen estado, no debe estar roto, y vamos a colocarlo en su lugar. Hay que fijarse que acá tenemos un orificio que es solidario con este gancho. Entonces tenemos también ahí al costado un gancho en tipo C. El gancho que se va hacia adentro, hacia la parte interna del resorte, va hacia el lado de arriba. De esta forma vamos a colocarlo así, y vamos a buscar el orificio del eje para que se introduzca así de la siguiente forma. Muy bien, ahora que hemos hecho eso, llega acá su base,
Aquí la vamos a introducir. Tenemos acá una luz, un corte. Ese corte va a ir enfrentado con el gancho que está sobre el orificio. Entonces lo hacemos pasar así, se va a deslizar hacia la parte de abajo. Hacemos un giro de esta forma y queda alojado en su lugar. ¿No? Ahora pasamos a poner su anillo, el anillo de esta forma. Hacia el lado tenemos acá un bisel, ¿no? Un alto relieve. La parte del relieve vamos a ponerla así, y ahora sí vamos a pasar a colocarlo en la tapa del semi-cárter. Muy bien, vamos a tomar el eje de la siguiente forma, con la parte esta que va a ir hacia abajo, pero antes lubricamos toda la parte, el engranaje, el resorte, todas las partes que conforman el eje. Hay que lubricar el eje también. Y la forma correcta de colocar es de esta forma: el gancho hacia abajo. Primeramente vamos a hacer pasar sobre este orificio de diámetro más grande, teniendo en cuenta que al costado tenemos un orificio pequeño que es a donde se va a alojar el gancho del resorte. Muy bien, entonces colocamos así, de la siguiente forma. Lo ponemos así, de esa forma derecha. Ahora vamos a movilizar el mecanismo, que es esta parte de arriba, la platina. Vamos a movilizarlo de la siguiente forma. Vamos a alar de esta forma, sentido horario. En el sentido horario vamos a hacerlo de esta forma, y la punta que tenemos acá debe alojarse en este espacio que tiene el cárter. Donde tengo el dedo, esa punta debe alojarse ahí, y la punta que está acá de la platina, esta lengüeta que sobresale acá, debe alojarse en esta parte, ¿no? Al momento que la vamos a colocar hay que tener en cuenta que tenemos acá una presión por el resorte. Entonces vamos a girar y levantamos levemente hacia arriba, un poco hacia arriba, para que nos permita lo hacemos de nuevo, giramos, y al momento que alineamos los topes donde deben permanecer, presionamos hacia abajo para que se encajen. Como ven, miren, la punta acá se ha encajado con respecto al cárter, con respecto a la tapa, y la lengüeta de acá también se ha encajado en este lugar, ¿no? Entonces hacemos una prueba y se encuentra completamente fijo. Podemos decir que el eje está puesto en su lugar. Entonces, una de las formas de probar el engranaje loco que se encuentra aquí es girándolo. Debe girar libre, debe girar loco, no debe retenerse. Si se llegara a retener, o si se llegara a endurar o a detener, deben volver a sacar el eje y volver a colocarlo por su mala instalación, ¿no? En ese caso vemos que se encuentra bien instalado. Muy bien, de esa forma hemos colocado el eje del crán. Ahora vamos a pasar a colocar todo lo que con respecto a la caja de cambios. Ahora nos encontramos con los dos ejes que forman o conforman la caja de cambios del motor. Tenemos la forma correcta, cómo es que estos elementos se instalan. Tenemos dos ejes. El eje que estoy señalando es el eje secundario. Es aquí donde se aloja el piñón del sistema de arrastre para la transmisión. Y el eje que
señalo en este lado es el eje primario. Tenemos dos ejes. El primario, el lugar donde estoy señalando, es donde se aloja la canasta de embrague o la carcasa del embrague. Muy bien, entonces corresponden a dos ejes. Ambos ejes están compuestos por piñones. En los dos ejes tenemos 6 piñones. Tenemos 6 piñones acá, y en el secundario también encontramos 6 piñones. Son 5 cambios que ejerce este motor, por lo tanto debemos contar con 5 piñones. Encontramos 6 piñones, lo cual nos quiere decir que los piñones que están digamos ahí sobresaliendo corresponden al sistema de arranque, que son el piñón torre que estoy señalando y el piñón loco que se encuentra en este lugar. Estos son los dos piñones que funcionan de la siguiente forma para dar el arranque de la motocicleta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos señores no trabajan en el sistema de transmisión. Solamente vamos a contar los piñones que están en el lado siguiente, que son a partir de aquí. En el eje secundario tenemos 1, 2, 3, 4, 5 piñones. Igualmente, el lado de acá vamos a obviar la copa torre, que es de arranque, y empezamos con el piñón de acá. 1, 2, 3, 4, 5, que son los que corresponden a los 5 cambios o las 5 marchas que ejerce este motor. Muy bien, ahora voy a retirar los piñones. El piñón loco lo voy a retirar para no confundirnos. El piñón torre también. Muy bien. Entonces, de esa forma tenemos propiamente dicha la caja con sus 5 cambios. Voy a nombrar los siguientes piñones que corresponden a los cambios. Entonces vamos a tomar el eje secundario o el eje de salida, y colocado así con la salida de este lado, vamos a decir que el piñón que se encuentra en este lado es el piñón de la primera marcha, que es un piñón grande. La segunda marcha la encontramos en el otro extremo, que se encuentra en este lado. Primera, segunda. Primera, segunda. La tercera marcha la encontramos en el centro, que es la que estoy señalando. Tercera marcha. La cuarta marcha es la que encontramos en este lado, la cuarta, y la quinta es lógicamente la que está sobrando acá en este lado, ¿no? Son 5 cambios. Entonces volvemos a verificar: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Muy bien. Entonces, para el eje primario, estos ejes trabajan paralelos. Si nosotros colocamos así, que es la forma correcta, vamos a decir, teniendo en cuenta el mismo sistema que hemos visto en este eje, vamos a decir que el eje o el piñón que está en este lado viene a ser la primera marcha. La segunda marcha es la que está en el extremo, que es la que se enfrenta con la segunda del siguiente eje. Ahora tenemos la tercera marcha, tenemos la cuarta, siguiendo el mismo esquema del otro eje, porque
las dos o los dos engranajes se enfrentan, por lo tanto cumplen la misma función en marchas. Entonces primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Entonces cuando unimos de la siguiente forma, cuando empieza a movilizarse alguna de estas marchas, se movilizan parejos o en pareja. Por lo tanto, cuando se desgasta o se daña uno de estos engranajes, también se deben cambiar parejos. Así se encuentre en buen estado su pareja, debemos cambiarlos. Tiene que ser un cambio en paralelo o parejo, ¿no? Entonces ahora voy a colocar el piñón torre. Voy a colocar el engrane de este lado del piñón o del eje secundario. Muy bien, ahora vamos a pasar a desarmarlo para dar un detalle o cómo sería el ensamble de los engranes, ¿no? Muy bien, empezamos con el eje primario. En el eje primario hay que tener en cuenta que tenemos dos piñones que se encuentran prácticamente alojados. No podemos retirarlos excepto se haga algún cambio, porque se encuentran asegurados. Aquí tenemos un seguro en este lado y por el otro lado está con un piñón que es fijo con el eje. Entonces de este lado el eje primario siempre vamos a encontrarlo así, de esta forma, con dos piñones puestos, a diferencia del secundario, pues solo encontramos un piñón puesto y sujeto por un seguro de este lado. Entonces tenemos acá el eje primario. Este lado es muy fácil reconocer para no confundirnos en el tema de reconocer los engranes o los piñones, porque crea muchas dificultades para poder armarlo. Lo que sí han hecho los fabricantes es que ningún piñón que se encuentra en el eje secundario puede ingresar en el eje primario, o también puede ser viceversa. Si nosotros tratamos de colocar un engrane del eje secundario hacia el primario, no van a ingresar. Entonces eso nosotros lo podemos tomar como una pista para facilitar el armado. Entonces vamos a empezar de este lado y nos damos cuenta que tenemos un diámetro que es prácticamente liso. Y de este lado solamente vamos a encontrar, este es el piñón que está solidario con el eje, que es fijo, el que estoy señalando. Entonces de este lado es donde se aloja el piñón torre que va hacia el embrague, pero antes de colocarlo tenemos un anillo o una laina, porque es demasiado fino, no es un anillo. Hay que tener en cuenta eso, porque los anillos tienen espesores más gruesos. Sin embargo, el anillo que se encuentra acá es demasiado fino. Entonces eso podemos verificar al momento que vamos a instalarlo, ¿no? Entonces debemos asegurarnos de que ingrese, que tenga el mismo diámetro del tubo. Si nosotros tratamos de colocar un anillo del eje secundario hacia este lugar, tampoco va a ingresar. Entonces son pistas para tener en cuenta. Colocamos el engrane tipo torre de esta forma. Y como vemos, gira loco.
De esa forma trabaja. Entonces de este lado podemos decir que para esta parte ya no van más engranajes, solamente es el piñón torre. Entonces ahora vamos a instalar del otro lado que encontramos acá, y como vemos ahí tenemos un piñón que se desliza, son los deslizantes, los sincronizadores. Tenemos acá un anillo, tenemos acá un seguro que es extraíble, podemos retirarlo cuando vamos a hacer algún cambio, y hay que tener en cuenta estos topes que estoy señalando acá. Contamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La misma situación, si yo trato de colocar algún engrane que se encuentra en el lado de acá, si trato de colocarlo en este lado tampoco, miren, acá tenemos uno que es idéntico, ¿no? Entonces nuestra pista van a ser las 4 puntas que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente piñón que vamos a colocar debe tener también las 4 puntas que sostenemos aquí en la mano. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces esas puntas se van a enfrentar. La instalación es que tienen que ir enfrentadas, porque yo voy a hacer acá un ejemplo. Eso permite que se engrochen, ¿no? Entonces, si yo trato de colocar, por ejemplo, esto que no tiene las puntas, no va a haber forma que este señor se pueda enganchar para el otro lado. No hay forma, ¿no? Entonces, si yo enfrento con las mismas puntas, que son 4, lo coloco y ahí sí podemos decir que se engrocha. Esto se nos crea de una forma fácil para poder armar la caja, pero antes de colocarlo lleva acá un seguro que es un seguro estriado, o es un anillo, verán ahí con topes estriado. Eso va como un anillo de base, muy aparte del seguro que tiene aquí. Lo colocamos así, tratando de alinear las ranuras, y por ende colocamos, ¿no?, de esa forma. Entonces yo le voy a dar acá un consejo. Si nosotros tratamos de colocar el piñón que tiene también 4 puntas, que es del eje secundario, miren, lo voy a colocar y jamás va a poder engrochar con el otro piñón, a pesar de que ingresa en el eje. No pueden de por sí, no pueden, digamos, engrocharse, porque el piñón tiene que tener movimiento. Coloco el piñón que va, y como ven, miren, debe tener así el siguiente movimiento. Eso es lo que tiene que ejercer para asegurarnos. Si coloco el que está acá, miren, ahí ha podido ingresar, pero no se puede mover, es inmovible. Por lo tanto, esa es una forma de reconocer de qué forma pueden ir en el momento que haya una confusión. Muy bien, seguimos con el siguiente piñón. Vamos a colocar el siguiente piñón. Aquí en este lugar no va ningún anillo, no tenemos ningún anillo, porque si notamos tenemos acá una superficie, un alto relieve donde se puede alojar el piñón siguiente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que este señor se encuentra o se debe ir alojado en ese eje? Podemos observar ahí las ranuras que tiene en su interior, y observamos las ranuras del eje. Por lo tanto,
cuando nosotros tratamos de colocarlo, ingresan con facilidad. Comprobamos, volvemos a retirar y ingresan con mucha facilidad. Muy bien, no hay ningún otro piñón allá que pueda entrar aquí. Nosotros vamos a querer colocar algún piñón que corresponda y ningún piñón va a entrar, ¿no? Acá esto no es, porque no tiene las ranuras. Entonces colocamos así, de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que siempre en los extremos vamos a encontrar anillos. Colocamos acá, tenemos un anillo. El diámetro interno del anillo debe tener el diámetro del eje que vamos a colocar. Entonces iría de la siguiente manera, así. Muy bien, del lado de acá no llevamos anillo, no tenemos anillo acá, va libre, y de esa forma podemos decir que hemos puesto los engranes en el eje primario de la caja de cambios. Entonces comprobamos, lo tomamos así, comprobamos que los piñones se deslicen, que tengan deslice, que no tengan ninguna traba. Entonces miren, este señor se engrocha de este lado y también se engrocha del lado de acá, de los dos lados, ¿no? Así. Muy bien, de esa forma hemos armado este eje. Ahora vamos a pasar al siguiente eje. Tenemos acá estos elementos, que por cierto son muchos. Muy bien. Tomamos de esta forma, este lado es el que va para el piñón de arrastre. Tenemos un piñón que está ahí fijo por un seguro y vamos a hacer el mismo método. Tenemos 4 puntas, contamos 1, 2, 4 y podemos, miren, acá tenemos 3, por lo tanto no es. Acá tenemos de este lado 3 y este piñón acá encontramos 4, ¿no? Vamos a colocarlo así para enfrentarlos y podemos notar que efectivamente hace su trabajo, engrocha. Tiene también ranuras internas, por lo tanto el eje también tiene acá unas ranuras o unos canales, y de esa forma, ¿no? Tenemos 4 puntas. Muy bien, qué fácil se nos hace de esa forma. Entonces armar la caja es muy complicada, por eso debo hacer esto, para que estoy seguro que lo van a hacer inmediatamente de esta forma, porque realmente la caja cuando se trabaja no es necesario desarmarla, podemos trabajarla así, podemos volver a reutilizarla simplemente limpiándola y acondicionándola. Entonces seguimos, tenemos acá 3 puntas y tenemos los piñones aquí en la mesa, y como podemos notar, este piñón que tengo en la mano nos encontramos o tiene las 3 puntas que estamos buscando. Entonces lo vamos a enfrentar igualmente. Muy bien. Ya avanzamos. Entonces tenemos acá 3 puntas, y en esta vez, si yo coloco este señor aquí, jamás va a ingresar, porque el diámetro del eje no es el mismo. El diámetro que tiene acá es demasiado ancho, entonces lo descartamos. Entonces, para que ingrese en estas puntas necesitamos un piñón de este tipo, y en estos orificios es donde van a ingresar. Tenemos este o este, son dos, tienen la misma configuración, ¿no? Tenemos 2 ahí, tenemos 2 que tienen la misma configuración. Entonces ahora vamos a tratar de colocamos así, y vemos que no se alojan perfectamente, pero acá tenemos 2 bujes. Aquí es donde
En este eje es donde llevan los bujes, las bocinas. Ahí los estoy señalando. Esas son las bocinas. Entonces colocamos así la bocina primeramente. Acá tiene un tope, como pueden observar, acá tiene un tope. Pero antes aquí debe ir un anillo. Muy bien, tenemos un anillo súper fino o una laina, la colocamos, ¿no? Ahí. Ahora ponemos la bocina y colocamos el engrane que corresponde. Muy bien. Hay que tener en cuenta que el piñón que se aloja en este lugar es de un diámetro mayor. ¿Por qué? Porque acá yo les voy a señalar, miren, tiene que ser de ese diámetro para que el piñón que está aquí, ¿no?, quepa o entre precisamente sobre el piñón de encima, ¿no? De esa forma podemos reconocer. Voy a probar con el siguiente piñón y no va a ingresar jamás. Entonces colocamos, teniendo en cuenta que las bocinas no tienen el mismo diámetro, probamos con la otra bocina y efectivamente ahí cuando nosotros levantamos podemos notar, ¿no? Cuando nosotros levantamos el piñón de abajo podemos notar cómo se engrana, ¿no? Ahí gira y engrana ahí. Muy bien, ahora acá acá seguimos todavía con un espacio donde va a ir el siguiente piñón. Igualmente colocamos un anillo súper fino, una laina, de esta forma. Ahora la siguiente bocina. Las bocinas deben tener un juego libre aquí y tratamos de colocar tenemos acá el piñón, ¿no?, que no tiene ningún orificio, ninguna abertura. Lo colocamos de esta forma y efectivamente queda perfecto, ¿no? Vamos a comprobar algún juego. No existe. Ahora miren como esto sí tiene juego, por lo tanto no corresponde, y el siguiente sí. Entonces acá también aquí lleva un anillo en este extremo. Buscamos el anillo que tenga el mismo diámetro del eje, de esta forma, y vamos a voltear hacia el otro lado y tenemos en la mesa dos piñones. Muy bien, en este lugar que estoy señalando va a tener que ir, si se dan cuenta, vamos a colocar. Si observan, este piñón que tengo acá en la mano tiene ranuras internas con respecto al eje. Entonces lo colocamos de la siguiente forma. Observen, no va a ir así. Así no puede ir, es imposible, porque las puntas que tiene no tienen con quién engranar. No va a haber con quién engranar. Por lo tanto, este es un piñón deslizante. La forma correcta es de la siguiente forma. Así, y las puntas quedan mirando hacia arriba, que son 3, donde va a ir alojado el piñón sobrante. Entonces colocamos y vemos que no hay ningún juego, está encajado perfectamente. Como podemos probar ahí, cuando nosotros deslizamos este piñón se engrana con respecto a esto. Cuando lo retiramos, esto gira loco, ¿no? Ahí vamos a probar de otro perfil. Ahí se engrana con las puntas, ahí gira. Cuando lo levanto, engrana y efectivamente quedan instalados. Entonces igualmente acá vamos a tener un anillo que es el que está sobrando, que ingrese, asegurándonos que ingrese sobre su eje, y iría de la siguiente manera. Muy bien. Ahora sí, tenemos ahí completo el eje secundario. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es con el piñón de arranque. Enfrentamos con el siguiente eje, que es el primario.
de esta forma, colocamos y sostenemos de esa manera. Muy bien, ahora vamos a pasar a instalarlo sobre el cárter. Ahora vamos a pasar a colocar el siguiente elemento que tenemos que colocar en la caja de cambios, ¿no? Como ya hemos acá visto, hemos colocado ya el eje. Voy a girar. Miren ahí el engrane no gira. Vamos a observar qué es lo que ha pasado, ¿no? Efectivamente la punta de acá se ha levantado, se ha salido de su lugar. Hacemos un movimiento hacia abajo y volvemos a verificar. Este procedimiento debe hacerse, debemos revisarlo antes de seguir con los siguientes pasos, porque este elemento siempre se está moviendo, ¿no? Se había levantado y se había salido de su lugar. Muy bien, hay que tener en cuenta, y todos sabemos que estos engranes debemos lubricarlos, completamente lubricados. Cada piñón individualmente tenemos que lubricar todos los elementos, una lubricación a todos los piñones. Ahora, la forma como yo lo tengo en las manos es la forma en la cual la vamos a colocar. Miren, si yo retiro, hay que asegurarnos que al momento que yo las junto o las uno, engranen de la siguiente forma. Miren, tienen que estar emparejados los piñones tanto arriba como abajo. Si yo lo coloco así, dejando un piñón que sobresalga, jamás va a encajar porque deja espacio en medio. Si yo lo coloco así, igualmente, entonces la forma correcta es de que los piñones que están en los extremos estén emparejados, ¿no? Ahí podemos notar. Entonces la forma con la que estoy yo tomándola con las manos es la forma correcta en la cual vamos a instalarlo. Entonces esta punta que estoy señalando con el dedo es la que va a ir hacia abajo, así, de esta forma, ¿no? Que es la que va con el embrague. Entonces vamos a colocar así, sin soltar. La otra punta que señaló con el dedo es la que va a ir alojada en este orificio. Hay un rodaje pequeño. Entonces colocamos de la siguiente manera, sin soltar los ejes, con mucho cuidado. Hay que tener mucha paciencia. Vamos colocando, tratando de que los dedos que tenemos abajo de la caja, tratar de alinearlos para que encajen en sus orificios, a donde corresponden. Entonces, así, de esa manera vamos retirando los dedos con mucho cuidado y empujamos hacia abajo, topamos así y vamos a girar así para comprobar si efectivamente se han alojado. Y efectivamente lograron alojarse ambos ejes en su lugar, en los rodajes que le corresponden. Entonces giramos y efectivamente podemos hacerlo así. No interesa el juego que tenga, el juego es normal porque falta la base de acá para que se sostenga fija. No hay ningún problema. Lo importante es que los dos ejes giran. Muy bien, vamos a verificar también el piñón del crán. Voy a girar y efectivamente, como ven acá, que estoy señalando con mi dedo, está girando el piñón loco de la copa torre o del piñón torre, ¿no? Estos señores trabajan solidarios, entonces hasta ahí va todo conforme. Estas verificaciones deben hacerse en el proceso de ensamblado para no tener problemas posteriores, porque se pueden mover de su lugar. Muy bien, comprobamos, aseguramos que estén puestos y seguimos con el proceso de ensamble. Ahora lo que toca es instalar. Tengo acá el tambor selector de cambios. Tengo también las horquillas, que son 3 horquillas para este motor: 150, 125, 200, 250, que en la mayoría son así. Tengo 3 horquillas y también tengo el eje donde van alojadas las horquillas. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, para reconocer la posición de las horquillas, en primer lugar, una forma fácil, vamos a buscar la horquilla que tenga la letra C. Esta horquilla
tiene la letra C, ¿no? XLC, porque la que vale la C, y esta horquilla va a ir en el centro. Esta horquilla va a ir en el centro, entonces la podemos colocar por acá, mientras tanto, porque es la que va en el centro, ¿no? Entonces van en serie, una abajo, una en el centro y otra arriba. Esa es la posición correcta. Entonces, para no confundirnos, vamos a colocar miren, para no confundirnos, la horquilla que va en la parte de abajo es el de la letra R. Ahí está la letra R, pero observen cómo lo voy a colocar. Esta bocina que está aquí va a ir hacia abajo, así. Entonces la parte plana va a ir encima. Entonces va a ir así, colocado de esta manera, ¿no? Voy a mover un poco, ahí. Miren, mirando con la parte plana lisa así y poniéndolo hacia abajo. Entonces voy a buscar en el eje secundario, que es del piñón, en este eje va a ir alojado la horquilla que yo tengo en mi mano. Entonces miren, observen, vamos a buscar abajo, tenemos los sincronizadores. Recuerden cuando hablé de los sincronizadores, los que se deslizan, ahí tienen un canal donde estas horquillas van a alojarse ahí. Entonces colocamos así, no, a ver, voy a retirarlo. Miren, señores, aquí tenemos, en este piñón tenemos un canal que es donde estas dos puntas, las patas de la horquilla, es a donde ingresan. Entonces voy a colocarlo así y miren cómo ingresa. Tiene que ingresar, se aloja perfectamente, ¿no? Entonces ahí queda colocado, alineando con respecto, vamos a alinear con respecto a este lugar donde se aloja el eje, ¿no? Que va así. Entonces vuelvo a colocarlo de la siguiente forma. Muy bien. Entonces la que siga es la del centro. Yo les dije que era la letra C, que es la del centro. Entonces esta horquilla ya no va a ir, digamos, tenemos acá dos partes. Miren su configuración que tiene. Observen, tiene una parte de acá más baja, y la parte de acá, cuando la volteo, es más alta. ¿Se dan cuenta? La parte más alta va a ir hacia, ¿no? La parte más alta va a ir hacia arriba. Observen bien. La letra C que va en medio, y igualmente vamos a buscar ahora en el siguiente eje. Vamos a buscar el canal que corresponde, ¿no? Ahí han visto cómo lo coloco. La misma situación, tiene que encajar perfectamente. Vuelvo a señalar. Ya es la letra C, que es la que va en el centro. Entonces coloco así, busco y vuelvo a alinear con el otro orificio de la horquilla que ya pusimos. Muy bien. Ahora, lógicamente, la horquilla que está sobrando es la que sigue, que es la letra L, ¿no? Igualmente, la parte más alta, esta parte que tengo en el dedo, va a ir mirando hacia arriba. Ya, entonces colocamos, vamos a buscar ahora en el otro eje, ¿no? En el otro eje, que es la de acá, la del secundario. Igualmente buscamos, ahí tiene su alojamiento, ya lo encontré, miren cómo ingresa. Y igual alineo los orificios con los ejes. Muy bien. Esa es la forma correcta de la instalación de las horquillas. Muy bien, no olvidemos que esto tiene que ir lubricado. Ahora vamos a colocar el eje. El eje tiene que ir definitivamente súper lubricado. El eje es simétrico, no tiene ningún lado, puede ir cualquiera de los lados, tiene el mismo diámetro.
y lo vamos a colocar por las horquillas, ¿no? Tienen que pasar, atravesar los orificios de las horquillas, así, de la siguiente manera. Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta que no lo vamos a alojar directamente en su base que tiene el eje, sino que lo vamos a movilizar hacia un costado, así. Miren, lo movilizo hacia un costado, así. Miren, y ahí se nota ya el orificio que donde se aloja. Y lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque acá necesitamos espacio para colocar el tambor selector. Ok. Ahora tengo acá el tambor selector, que es la pieza que va a ir en este lado. Aquí tenemos un rodaje de canastilla, ¿no? Un rodaje que está puesto. Y vamos a ubicar el lado que le corresponde. Miren, en el tambor selector tenemos las mismas figuras en los dos lados. Eso crea una confusión. ¿Cómo reconocemos de que el lado que va a ir hacia abajo es que en este orificio tenemos un hilo donde se aloja un perno? Sin embargo, en el otro lado es simplemente un orificio, nada más, el del centro. En el de acá tenemos en el centro un hilo donde se aloja un perno. Esta parte va a ir hacia abajo, así, de esta forma. Ahora, para instalarlo vamos así, de una manera, haciendo un ángulo, porque derecho no vamos a colocarlo, porque no vamos a poder, porque las puntas de las horquillas deben alojarse en estos canales que tiene el tambor que estoy señalando. Ahí deben alojarse. Entonces lo hacemos así, de la siguiente manera, ¿no? En ese ángulo nosotros con la otra mano empezamos a colocar las puntas de las horquillas. A ver, voy a buscar un ángulo mejor. Así. Miren, de costado pongo el tambor y con la otra mano me voy a ayudar para poder colocar las puntas de las horquillas. Si es necesario, debemos levantar las puntas, la primera punta que está abajo, para que se aloje, ¿ya? Para que se aloje en el canal de abajo del tambor. Entonces la segunda punta igualmente nos ayudamos con el dedo, con mucho cuidado y mucha paciencia. Vamos igualmente a levantamos la segunda horquilla, la levantamos un poco y la alojamos en el siguiente canal. Por consiguiente, la tercera igualmente la colocamos en su canal del tambor. Ahí pueden apreciar, se dan cuenta que las puntas de las horquillas están puestas sobre los canales. Miren, los canales tienen una pista. Hay otros orificios, pero que son huecos, ¿no? Abajo de ese canal, por ejemplo, veo un canal, pero que está hueco. O sea, que está hueco con respecto al tambor. Eso no se cuenta. Lo que se cuenta son los canales donde tenemos pistas, donde hay un límite. Entonces miren, ahí he logrado ya colocar las tres puntas de las horquillas sobre sus canales del tambor. Lo único que me queda es girarlo para que el eje de la horquilla ahora sí se pueda colocar sobre su base. Entonces me ayuda así, de esa manera. Empujo el eje de las horquillas de la siguiente forma. Podemos utilizar algo para golpear, podemos utilizar así, entonces, para comprobar de que el eje se ha alojado sobre su base, ¿no? Entonces ahí vemos, el tambor está en su lugar, ¿no? Está sobre las puntas. Volvemos a comprobar. Cuando yo hago este movimiento del tambor, las horquillas, por ejemplo, la horquilla de abajo se desliza, se levanta hacia abajo, y eso nos indica, pueden observar acá cómo la horquilla levanta los piñones. Eso indica que está funcionando correctamente, ¿no? Entonces miren, ahí yo puedo comprobar los cambios de una manera práctica, aunque tenemos otras maneras para comprobar. Y ahí vemos. Siempre que hagamos estos movimientos, estas pruebas, este eje se suele levantar de su lugar, siempre asegurándonos que se encuentre
fijo sobre su base. Muy bien, tenemos que ser observadores que al hacer este movimiento todas las puntas están alojadas en su lugar. La de abajo se levanta porque cuando nosotros giramos hacemos un cambio prácticamente, por eso se levantan las horquillas. Ejemplo, ahí hemos hecho un cambio, ahí la retiramos, hacemos otro cambio y así trabajan todas ya configurados como corresponde. Muy bien, ahí tenemos entonces ensamblado lo que corresponde a la caja de cambios, que es esta parte. Muy bien, ahora toca colocar el cigüeñal. Tengo acá el cigüeñal, ¿no? Ya hemos revisado los juegos existentes, que lo que interesa es el juego radial. Tenemos un juego axial, pero no hay ningún problema, tiene un límite de servicio. Entonces tenemos que lubricar los rodajes y antes de instalarlo debemos hacer el siguiente procedimiento aplicando aceite por este lugar. Vamos a aplicar con mucha fuerza y vamos a tener que observar que por este lugar, ahí tenemos dos canales, por ahí debe salir el aceite. Entonces vamos a hacerlo. Miren, ahí observamos cómo el aceite empieza a salir, ¿no? Observamos cómo el aceite empieza a salir. Esa prueba debe realizarse antes de instalarlo en su lugar, ¿no? Giramos la biela, la giramos, volvemos a lubricar y ahora sí podemos comprobar o decir que el cigüeñal está listo para instalarlo en su lugar. Ahora sí vamos a pasar a instalarlo después de esa prueba que hemos hecho la demostración. Tomamos de esta forma el cigüeñal. Este lado, señores, va a ir para la parte de abajo, porque el lado de acá, el piñón va hacia arriba, o sea, de esta forma. Entonces la forma correcta es tomándolo de aquí, así. Vamos a tratar de alojarlo en su lugar. Entonces con pequeños movimientos nomás, con pequeños movimientos, ahí donde hemos oído que no escuchamos un golpe, quiere decir que ya se ha alojado. Entonces podemos comprobar de la siguiente manera. Tiene que girar suavemente, sin ningún impedimento, así. Muy bien. Entonces también podemos comprobar de que la biela quede prácticamente en el centro del espesor que tiene la biela. No puede quedar encima ni tampoco más abajo, queda en el centro. Volvemos a comprobar y gira suavemente. Muy bien, ahora tenemos todos los elementos que conforman al cárter. Ahora lo único que queda es colocar el semicárter encima, pero antes volvemos a comprobar, a asegurarnos, a observar que todo esté en perfecto estado. Comprobamos el piñón del arranque, efectivamente gira también muy bien, las puntas que estén en su lugar. Ahora sí podemos decir que vamos a colocar la tapa siguiente. Entonces vamos a colocar las guías. Hay que tener en cuenta las guías. Acá estoy señalando con mi dedo. Acá tengo otra guía. Solamente son dos guías que están así horizontal. Tengo la guía acá, la vamos a colocar. Hay que recordar que las guías deben instalarse o deben entrar suave, con mucha suavidad. No necesitan golpes para poner estas guías. Si en algún momento necesitamos o tenemos problemas para colocarlas, debemos retirarlas, cambiarlas, o podemos también lijarlas con una lija fina para que ingresen en su lugar. Entonces estas guías ingresan así, de esta forma, suavemente, sin mucho esfuerzo. Puede ingresar solamente con el movimiento de los dedos. Ahí hemos ya alojado la guía en su lugar, la de acá ya está puesta. Ahora sí colocamos el empaque. Antes de colocar la tapa del semicárter, que ya va a ir aquí encima, miren, hay que tener en cuenta la base donde se va a poner el empaque. Acá podemos usar una espátula, pero lo vamos a hacer con bastante cuidado.
no necesito que la base se vaya a malograr, ni siquiera que se vaya a rayar. Por eso tiene un procedimiento ideal para retirar el empaque que queda pegado al momento de desensamblar. Por ejemplo, acá tenemos remanentes, residuos del empaque. Lo vamos a retirar con la espátula, pero con mucho cuidado de no malograrlo. Tenemos que ser bastantes cautelosos para utilizar la espátula y no dejar rayones sobre esta base donde se aloja el empaque. Muy bien, entonces queda prácticamente bien uniforme, impecable. Igualmente la tapa que vamos a poner, la tapa que viene encima, igualmente vamos a hacer lo mismo, retirando todos los residuos que tenga, pero con mucho cuidado para que quede prácticamente uniforme, parejo, y que esos residuos no sirvan como relieves, ¿no? Y que a futuro pueden producir algunos derrames o filtrados de aceite. Muy bien, vamos a colocar la tapa. Ya pusimos las guías, las dos guías. No nos vamos a olvidar de lubricar toda esta parte, todos los elementos. Podemos volver a lubricar, ¿no?, el rodaje, todo lo que es la caja de cambio, los engranajes. Ahora tenemos acá el empaque, es un empaque completamente nuevo. No vamos a colocar ningún pegamento, no vamos a colocar silicona para nada. Entonces colocamos acá donde están las guías con mucho cuidado, ¿no? Tienen que prácticamente encajar bien ahí el empaque con respecto a las guías, ¿no? Ahí la parte de acá, esta parte de acá que voy a señalar ahora, esta parte es, esto lo podemos retirar, esta parte lo podemos retirar, pero por ende dejamos frágil esta zona. Entonces, para fijarlo, porque acá recuerden que aquí tenemos un orificio. El orificio está no solamente en el empaque, sino que está también en la carcasa del motor. Entonces ahí podemos utilizar grasa, una grasa fina vamos a usar para solamente fijar, para que esta parte, como está suelta, no se nos mueva. De esa forma vamos a usar así. Entonces ahí permitimos que el empaque no se nos mueva. ¿Se dan cuenta? Ahí pega. Podemos hacer lo mismo con el lado de acá. Aplicamos grasa de esta forma. Así ponemos el empaque y de esa forma lo estamos asegurando. Recuerden, la grasa, al momento de apretar las dos tapas, se va a retirar. Simplemente su trabajo es fijar. No vamos a utilizar silicona. Si notamos por otro lado que se está levantando o está frágil, también podemos asegurarlo con un poco de grasa, las zonas que ustedes requieran, para que al momento de colocar, digamos, la tapa, no se nos vaya a mover el empaque, porque eso es lo que menos queremos, que se nos mueva el empaque. Muy bien, ahí no estamos prácticamente. Hay que tener en cuenta los orificios, hay que alinearlos. Muy bien, ahora sí vamos a colocar la otra tapa. Muy bien, que todo esté en su lugar. Y tenemos acá la tapa, en la cual vamos a colocar sin usar ningún martillo ni nada. Simplemente lo vamos a colocar, no alineando
esto alineando el eje del cigüeñal y también, ¿no? Vamos a alinear el eje del cigüeñal y el rodaje por donde va a pasar el eje secundario. De esta forma vamos a hacerlo con pequeños movimientos con la mano, nada más. Vamos a hacerlo solamente con la mano. De esa forma, si es que notamos que esta parte que es del eje secundario, podemos utilizar por el momento un martillo de goma, simplemente para que pase, porque donde empieza el rodaje con respecto al eje, como que a veces se tiene que pegar por la dilatación que tiene el eje o por óxido cuando no lo limpian, nada más. Y podemos seguir con el procedimiento. Hay que tener en cuenta que al momento que vamos colocando, podemos poner la mano hacia abajo y mover el eje del crown de arranque, hacer movimientos también para que permita que ingrese. Entonces nos ayudamos con el martillo de goma y debemos observar que la junta selle. Entonces de esa forma ya se han juntado las dos tapas. Verificamos que funcionen, que giren. Abajo también verificamos. Muy bien. Ahora sí, voy a indicarles esta parte. Esta parte que está aquí, a ver, miren, la junta que va aquí debemos tener en cuenta, porque como el empaque no tiene ningún puente aquí para que se sostenga, este empaque suele ponerse hacia abajo o hacia arriba. Entonces al momento que ponemos el perno, que vamos a poner el perno, no toca la junta y podemos tener errores. Si yo lo trato de jalar aquí, miren, lo puedo movilizar, ¿no? Entonces esto a la larga se pone como una traba, porque muchos les ha pasado. Entonces nosotros debemos asegurarnos de que nuestro perno que colocamos pase por el empaque y no tener problemas, ¿no? Esto queda así. Y igualmente la parte de acá tenemos que asegurarnos que el empaque, podemos también utilizar un perno lo que hacemos es alinearlo para que no se nos vaya a mover. Solamente es esta parte nomás. Esta parte nomás tenemos que tener en cuenta, porque aquí el empaque ya no tiene algo que lo sostenga. Lo siguiente ya no hay ningún problema porque le hemos puesto grasa, y también las guías no permiten que el empaque se nos vaya a mover. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a pasar a colocar los pernos. Lo colocamos de esa forma para poder poner todos los pernos.
Entonces, recuerden que los pernos del cárter son los más grandes que existen. De todos los pernos que hay, son los más grandes. Entonces colocamos, y una forma correcta de verificar que es el perno que estamos colocando, ¿no?, es que cuando tú colocas el perno de la siguiente manera, queda un espacio aproximadamente de 1,5 centímetros. No puede quedar, por ejemplo, tengo acá uno más grande y queda todo el espacio, o también puede suceder que el perno que ponemos es demasiado pequeño, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, cuando ustedes no reconozcan el tipo de perno que va, esta es la mejor manera de saberlo. Por ejemplo, yo coloco un perno pequeño y prácticamente llega hasta el tope, por lo cual no es. Entonces, este sería su perno ideal, casi prácticamente un dedo de distancia, 1,5 centímetros. Muy bien. Ahora sí vamos a colocar. Vamos a colocar todos los pernos. Ya hemos colocado los 11 pernos. Tenemos el perno que indicamos acá para sujetar el empaque, que es el perno más largo, y el perno del costado, que también sujeta el empaque. Y vamos a empezar apretando ese lado. Y ahora el apriete va a venir en cruz o en X. Al momento que vamos apretando los pernos, debemos siempre observar cómo va formándose el empaque. ¿Para qué? Para evitar que se nos vaya a salir, se nos vaya a mover, y por ende, si queda así de esa forma ensamblado, el aceite se va a filtrar. Ok, entonces le vamos a echar la culpa al mecánico diciéndole que por qué no le puso silicona. Entonces los errores vienen de ahí. Vamos a tener mucha observación al momento que estamos realizando el armado del motor. Entonces vamos fijando de que el empaque permanezca en su lugar, y cuando ya lo tenemos en la primera etapa, que es levemente apretado, la primera etapa es levemente apretar los pernos. Muy bien, se dan cuenta que esta herramienta, la T, sirve para levemente apretar, porque ya después vamos a usar el torquímetro para darle el torque adecuado de estos pernos. ¿No? Volvemos a observar de que no haya ningún inconveniente. Vemos que el empaque está en su lugar. Acá sobresale un poco, pero no hay ningún problema. Lo que queremos es que el orificio del empaque esté con el perno. Acá igualmente vemos que está perfecto. Muy bien, verificamos las juntas, no hay problema. Ahora sí, volvemos, también verificamos el juego del cigüeñal, que esté completamente suave, el juego de acá del eje secundario. Movemos también acá abajo, que todo esté bajo control, que no tenga dureza al tirar, que esté muy bien. Ahora sí vamos a dar el torque adecuado, que es 1 kilo, o mejor dicho, 1 kilogramo fuerza metro. Colocamos acá según la escala que tenemos aquí, kilogramos, y buscamos 1 kilo. Muy bien, ahí estamos notando, escuchando el clic que hace el torque. Empezamos a apretar X o en cruz. Ahí está. 1 kilogramo, fuerza metro que. Muy bien, entonces, como ven, ahí ya finalizamos de apretar todos los pernos con su debido torque para asegurar, digamos, el acople entre las dos tapas.
Ahora sí, hay que tener en cuenta de colocar el perno que va en este lado. Esto también es parte del cárter, el perno largo que hemos puesto acá y el perno de este lado, que es el que sujeta. Acá tenemos una platina que sujeta el cable o la funda de embrague. Entonces este perno lo reconocemos porque tiene esta forma, tiene ahí una junta de tipo estrella y es del número 10. Vamos a colocarlo así, de esa forma. Observen que la uña, ¿no?, el espacio va así, hacia abajo. Teniendo en cuenta que el espacio que tiene la platina está contra este bisel, va encima o dentro de ese bisel. Vamos a ponerlo un poco así para que nos permita. Entonces, si notamos un poco de dificultad para que ingrese, le podemos dar un pequeño golpe. Ahora nos ayudamos. Vamos a necesitar una T10 para poder ingresarlo. Muy bien, entonces igualmente el torque que lleva acá es de 1 kilo, ¿no? Le damos. Ahí podemos notar que ha quedado esta parte unida. Miren, toda esta parte, esta zona es una parte que hay que tomarle bastante importancia, porque tenemos un perno que une de este lado y el otro perno que une de este lado. Entonces es una zona crítica en la cual debemos tener en cuenta, porque el fabricante lo hace para tener una referencia, ¿no?, de tomar las dos tapas. Muy bien, ahora sí hemos colocado todo lo que son los pernos. Todos los pernos, verificamos fuego de la caja, cigüeñal. Ahora con la espátula, aprovechando que tenemos aquí, vamos a quitar el remanente que existe entre el empaque, entre la junta. Lo vamos a quitar, pero con mucho cuidado. Simplemente lo que hacemos es cortarlo. Igualmente el de acá, con cuidado que no se nos vaya a ir hacia adentro, ¿no? Lo vamos a retirar con mucho cuidado, que los excedentes no se nos vayan hacia dentro del motor. Entonces retiramos todo el remanente que queda aquí, todo el exceso, lo quitamos de la siguiente forma, igualmente por acá. Bien, entonces esta parte queda preparada para el siguiente armado que se va a hacer. Bien, entonces ya para ir al término de este video, no vamos a olvidar de colocar los retenes. Acá el eje secundario lleva un retén, tenemos acá también un retén que va el eje de palanca de cambios, pero esto lo ponemos cuando ensamblamos la parte del embrague. Entonces vamos a colocar el retén que va acá. Acá no vamos a poner silicona para nada, lo que vamos a hacer es lubricar los labios internos del retén. Lo lubricamos también la parte externa del retén. Podemos lubricar esta parte para que al momento de colocarlo no dañe. Hay que tener bastante precaución al momento de colocar acá, porque las puntas de este eje pueden malograr nuestro retén. Por eso debemos lubricar muy bien y vamos a colocarlo con mucho cuidado, haciendo movimientos. Podemos hacer movimientos para que el retén se adapte. Ahora lo empujamos con los dedos y nos vamos a ayudar, en este caso, de un tubo que tenga el mismo diámetro para golpearlo con
Entonces vamos a ayudarnos de un tubo que tenga el mismo diámetro y lo golpeamos con un martillo de goma de la siguiente forma, y debemos dejar el retén más o menos medio milímetro adentro, que es el ras de la parte de acá. No va a ir ni muy adentro ni tampoco afuera. Ese es el lugar perfecto. Entonces también verificamos los labios que no vayan a estar mordidos. En este caso están parejos. Muy bien. Ahora sí, colocamos. Acá no tenemos ningún retén de colocar. Esta es otra etapa. Verificamos. Muy bien, todo está ok. Han observado todo el procedimiento, todo lo que se debe hacer para poder unir estas dos tapas que son semi-cárter, que a la vez los dos complementan el cárter completo del motor de una motocicleta. Entonces, con esto damos por culminado este video tutorial y pasamos a hacer los siguientes videos que van con el procedimiento del ensamble del motor. Muy bien, nos vemos hasta otra oportunidad.